martes, recuerden que dejamos pendiente ese verso porque íbamos a decir algunas cosas muy importantes. Toda la Biblia es inspirada por Dios, amén. Desde el Génesis al Apocalipsis, todo es importante, pero hay ciertos versículos que ameritan un poco más que uno se quede ahí un poco detenido. Yo me quedé así la semana antepasada, pero vamos a arrancar a partir del verso 12. Entonces es Hebreos 4, versículo 12. Y dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchos versos en la Biblia que deben de ser versículos para memorizar. Este es uno de ellos, ¿sí? Así como nos memorizamos San Juan 3:16, Filipenses 4:13, Proverbios, 10:22, Romanos 10:17. O sea, hay versículos que son muy notorios para memorizar y que de pronto a veces dice uno: ¿qué versículo me puedo aprender esta semana o este mes? Pues yo te recomiendo y te recomiendo el verso 16, que es el último, pero vamos a empezar con no a memorizarlo, sino a tratar de explicarlo, amén. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar exactamente de lo que es la palabra de Dios para nosotros, la palabra de Dios. Y aquí hay una frase, cuando dice porque la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir el escritor cuando el Espíritu Santo lo inspira a escribir? Porque el Espíritu Santo inspiró, amén. Dice la historia que hubo más de 40 hombres implicados en escribir la palabra de Dios. Poetas, reyes, profetas, de todo, ¿no? Y esas 40 personas que escribieron la Biblia, todas, sin excepción alguna, fueron guiadas por Dios. O sea, no escribieron, como dice Pedro, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino por voluntad del Señor. Entonces, todo lo que escribe aquí es palabra poderosa. Ahora, esa frase, voy a entrar a eso, esa frase, porque la palabra de Dios, quiere decir que la misma palabra de Dios ha dejado al descubierto nuestro fracaso al tratar nosotros de cumplir la palabra o las cosas de Dios, y que ahora estamos nosotros propensos a caer en la desobediencia como el mismo pueblo de Israel. O sea, hemos fracasado. Lo que la Biblia dice es: fracasaste. ¿Sí estás aquí conmigo? O sea, esta escritura, los 66 libros que hay del Génesis al Apocalipsis, lo que te dice a ti, lo que me dice a mí: fracasaste, porque no pudimos cumplir la ley de Dios. No la podemos cumplir por nosotros mismos, amén. Así que cuando uno trata de decir no hay perfecto, vamos en la perfección, amén. Dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y hay un verso que dice: pero el cumplimiento de la ley es el amor. Pero luego otro verso dice que el amor pues no es como tú piensas. Entonces, en resumidas cuentas, la Biblia dice: fracasaste, el no poder cumplir lo que Dios dice tu palabra, y nos deja a nosotros al descubierto realmente, y propensos pues a seguir desobedeciendo como lo hizo el pueblo de Israel, amén. Entonces es por eso que la palabra dice: es viva y es eficaz, amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nos desnuda, nos descubre. Es más, la Biblia es un espejo. ¿Qué hace un espejo? Miras tus imperfecciones. Cuando tú te miras o te ves a un espejo, tú te miras todo lo que quieres ver. El espejo se usa para todo, aún los dentistas utilizan espejos. Las maquillistas utilizan espejo. Todo mundo usa espejo. Los choferes usan espejo. Porque el espejo te dice, te da el margen de ver mejor de lo que tú puedes ver. Esta palabra es un espejo para nosotros y nos desnuda delante del Señor, amén. Y por lo mismo es la función del Espíritu como un cirujano que usa ese cuchillo de dos filos. Por eso más adelante dice que es como espada de dos
Es como espada de dos. Porque el Espíritu Santo va haciendo una cirugía. Entre más nos metemos a la palabra, nos damos cuenta de la necesidad de acercarnos más a Dios, de lo imperfecto que somos, de lo pecadores que somos, de lo indignos que nosotros somos. En algún momento yo les testificaba que mientras yo preparaba un estudio un martes hace 2 años atrás, creo, de pronto tuve que cerrar mi Biblia y empecé a llorar. Yo en mi escritorio empecé a llorar. Y mi esposa se acerca, no me había visto, y me dice: ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¿Te sientes mal? ¿Estás bien? Le digo: sí, estoy bien. Dice: entonces, ¿por qué estás llorando? Le digo: déjame, después te explico. Me di cuenta en un punto, al estar estudiando la palabra, que somos tan pecadores, que somos tan malos los seres humanos, y aún en esa imperfección que somos nosotros, Dios nos permite explorar y conocer su palabra. Esto es un tesoro. Sí, esto es algo sagrado. Por eso en algunas pastas de la Biblia se dice sagrada. Sagrada. Es algo sagrado. Y Dios nos permite a ti y a mí leer esta palabra, este testamento, esta riqueza, este tesoro que Dios nos ha dejado a nosotros, y que de pronto esto se convierte en un mapa para el viajero. En aquellos tiempos que no había GPS ni tecnología, pues un mapa era lo más que teníamos para podernos guiar a nuestro destino. ¿Sí estás de acuerdo en esto? O la misma palabra es como una brújula cuando no sabes dónde está el norte, el sur, el este, y de pronto la brújula te indica si estás perdido. Hey, el norte está hacia allá, y de pronto tú ibas hacia el sur, pero la brújula te dice: vas por mal camino. La palabra de pronto se convierte en una brújula para nosotros, para orientarnos en esos momentos de crisis cuando no sabemos qué hacer. Por eso, si alguien quiere aconsejar a una persona y decirle cómo puedes conocer a Dios, lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Entonces, por eso es cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, nos encontramos con Dios mismo ahí, y Dios nos habla. A veces la gente dice: ¿por qué ahí te prohíben hablar maldiciones? Ahí te prohíben decir esto, ahí te prohíben hacer aquello. Y usted dice: no. Entonces, ¿cómo? Leyendo la palabra, me di cuenta. Hay personas que de pronto dicen: es que yo no sé, ¿por qué no puedo hablar? Bueno, porque la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de... ¿Dónde dice? Aquí. Sí dice. Y de pronto la conducta de nosotros comienza a cambiar. No porque alguien me está manipulando, o porque alguien, como dicen, que nos están, dijo que el coco watch, o sea, lavando el coco, el cerebro. No. Nadie te lava el cerebro. Eres tú. Cuando te vas compenetrando en la palabra de Dios, tú te encuentras con Dios mismo y con el Espíritu Santo, y hacen una obra perfecta en nosotros. Porque ¿quién es el que nos redarguye? ¿Y cómo te redarguye? Por medio de la palabra. A veces el sermón del pastor no es suficiente. A veces la prédica del pastor, por más que el pastor se desgargañe en la garganta, y por más que grite como el pastor del aire, que echa puro aire, ¿verdad? Usted, y no digo que usted, pero de pronto nos entra por un lado y nos sale por otro, y a veces el sermón del pastor no fue tan eficaz. Pero cuando tú lees esta palabra, el Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo empieza a hacer cosas que tú ni siquiera pensabas. Repito, ¿sí me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque esta es como un agua también. Cuando Jesús dijo: vengan y beban del agua, estaba hablando de la palabra que quita la sed. Esta palabra nos da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Ahora, esta palabra, ¿qué hace la Biblia en nosotros? Esta palabra nos prospera, nos saca de la ruina, porque nos da consejos. ¿Quieres salir de la ruina? Lea los proverbios. Los proverbios dicen: no seas fiador, no sea que después te quiten la cama. Los proverbios dicen: cuando alguien te pida prestado, pídele algo de acuerdo a lo que te pide. Eso dice el proverbio. Los proverbios dicen: no te metas en lo ajeno, no sea que después entres de redentor y salgas crucificado. Se lo estoy hablando en un lenguaje sencillo. Los proverbios nos dicen muchas cosas. Son sabiduría común, cotidiana,
que dejaron plasmada hombres y personajes que el Espíritu Santo quiso que pusieran ahí en la Escritura para que nosotros no cometiéramos los mismos errores. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Hay un verso, no sé si esté por ahí, si alguien me quiere ayudar a buscarlo, no lo tengo aquí localizado, estoy tratando de que coordine el cerebro, pero es Romanos capítulo 10, me parece que el versículo 4, me parece, no estoy seguro, pero vamos a ver qué dice Romanos 10:4, me parece, no sé, es más, no sé ni qué dice. ¿Cómo dice el versículo? Dice, si no es ese ahí lo busquen, dice, las cosas que antes se escribieron para nuestra propia enseñanza. Amén. Bueno, entonces no es ese verso, porque lo que dice el verso es lo siguiente: las cosas que antes se escribieron. Es Romanos 15:4. Ya ven, andaba perdido por 5. Es que ahorita se movió la camioneta y se me movieron los versículos de aquí, hermano. Romanos 15:4, que dice, porque las cosas que antes se escribieron ¿para qué? ¿Para qué se escribieron? Esto se escribió para que usted y yo no cometamos los errores. Hay un manual, hay un instructivo. Todas las personas que son inteligentes anotan, escriben en una libreta. Dice un proverbio chino que no hay más memoria que la tinta. Escrito ahí, mira, cómo aquel arregló esto, pues aquel le metió este calibre del cable, tantos metros, y aquí y acá, y eso se te queda aquí. Es un manual. La palabra viene a ser un manual para que tú y yo no cometamos los errores que cometieron los que aquí transgredieron o de alguna manera erraron en el camino. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén o no amén? Entonces la palabra lo que hace es que nos ayuda a ser mejores cada día, sobre todo hijos de Dios, a ser mejor persona, a ser mejor esposo, mejor hijo, mejor amigo, Dios hace una obra perfecta en nosotros, pero por medio de la palabra. Y esta misma palabra nos libera si hay ataduras, si hay cadenas, se rompen en el nombre de Cristo. Esta misma palabra nos sana. Usted me va a preguntar, ¿cómo nos sana, pastor? Bueno, pues cuando usted declara la palabra y usted dice, por su llaga yo soy sanado, y te aferras a la palabra y viene un rema de Dios a tu espíritu, entonces esta palabra también te sana. Esta palabra también nos purifica, nos limpia, porque es un agua, el agua cristalina de Cristo nos viene a limpiar. ¿Estás de acuerdo en esto? ¿Sí estás de acuerdo con esto? Porque el agua no solo quita la sed, el agua también limpia. Ahora, vamos al Salmo, vamos a ver varios versos del Salmo 119. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Salmo 119. La palabra de Dios nos guarda de tropiezos, o sea, nos evita tropezar y ofender a Dios. 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Algunos se lo saben de memoria. Y dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos. Nos evita tropiezos. Cuando yo guardo la palabra, me evita tropiezos. Amén. La palabra de Dios es una fuente de fortaleza. Cuando estoy desanimado, cuando no tengo fuerza, cuando ya quiero aventar la toalla, cuando ya no sé qué hacer, esta palabra es una fuente de fortaleza. Versículo 28, no se quiten del Salmo 119, solo córranse al versículo 28 y mira lo que dice. ¿Qué dice el 28? ¿Se deshace mi alma de qué? Cuando estás en ansiedad, en desesperación, en angustia, que te duermes y no puedes dormirte, que te levantas y no sabes si tienes hambre, no sabes si estás cansado, no sabes si te duele la cabeza. Cuando te sientes así, dice la palabra, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame. ¿Y qué es sustentarme? Socórreme, fortaléceme, sosténme en tu mano. ¿Dónde alcanzas el refugio? ¿O dónde tienes el ánimo? En la palabra de Dios. Cuando estamos tristes, cuando estamos inquietos por algo, hay que ir a la palabra de Dios. Es más, la palabra tenemos que tomarla como un devocional cotidiano. Hoy en día muchas personas, en lugar de agarrar la palabra, agarran el TikTok para ver cuántas memes hay ahí. Y a veces lo primero que agarramos es el celular. En lugar de poner nuestros pies y sentarnos en la cama
Y antes que nada, Señor, gracias porque desperté, Señor. Gracias porque me levanté, Señor. Y meditar en un versículo o pensar en una escritura, porque el Espíritu viene a recordarte lo que tú lees. Hay gente que me dice de pronto, pastor, es que no tengo nada. Pues no lees nada, corazón. ¿Cómo te va a recordar el Espíritu Santo si no lees? Cuando tú lees, el Espíritu Santo te recuerda. ¿Cómo yo les dije Romanos 15:4? Porque yo ya lo he leído, porque yo ya sé lo que dice el verso. Pero si yo nunca leo la palabra, el Espíritu no puede sacar nada que no está dentro. Por lo tanto, tú necesitas todos los días alimentarte cada que tengas oportunidad, cada que puedas. Y si no la puedes leer, baja la Biblia en audio. Y si no la puedes poner en el audio, pues no sé de qué manera, pero hay muchas maneras de meditar, reflexionar. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué tengo que hacer con la palabra de Dios? Meditar. De día y de noche meditarás en ella, para que hagas y guardes todas las cosas que yo te he mandado. Y ya aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese encargo se lo dijo a Josué, para que medites de día y de noche. Reflexionar en la palabra. Memorizar la palabra. Vivir la palabra, o sea, aplicar la palabra. 4 cosas que usted tiene que hacer con la Biblia. No solo leerla, meditar, reflexionar, vivirla y compartirla también, porque es necesario compartir. ¿Cómo puedo yo crecer cuando yo leo la palabra, cuando yo la comparto? Un cristiano, ponme atención, porque esta noche estoy tratando de aconsejar, tal vez más que predicar o enseñar, no sé cómo se puede interpretar, pero ¿cómo es que un cristiano crece? Cuando comparte lo que aprende. Cuando tú compartes lo que lees, el mismo Espíritu Santo te va enseñando y te va mostrando cosas que tú a veces ni conoces. Así que es muy importante compartir la palabra. ¿Sí me estás entendiendo? Hay que leerla, póngame atención, hay que leerla para ser sabios. Hay que vivirla para ser santos. Y hay que compartirla porque somos salvos. Sabios, santos y salvos. Se lo voy a repetir. Hay que leerla para ser sabios, hay que vivirla para ser santos y hay que compartirla porque soy salvo. Si yo no hago eso, entonces esta palabra no tiene fruto en mi corazón. Por eso vemos muchos cristianos anémicos, enclenques espiritualmente. Cuando tú lees la Biblia, te dice que es la espada ¿de qué? Otra vez, ¿es la espada de qué? ¿Y la espada es un arma o qué? Es un arma. ¿Y contra quién vamos a pelear? Contra espíritus inmundos, contra todo pensamiento, porque vienen pensamientos que no son de Cristo. Y Pablo dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y cuando son demonios, bueno, pues con la misma palabra voy a decir, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces esta espada la voy a usar no para pelear con el hermano, no para poner el dedo en la llaga y para señalar hermanos, porque hay muchos hermanos que se han equivocado cuando han leído que son epístolas y no son, algunos la usan como pistolas y no como epístolas. Porque la usan para estar tirándole y tirándole. Es que esto y la Biblia esto y son echadores y echadores y echadores. Pero están como el torero, nomás la pasan por un lado. ¡Ole! Esta es para fulano, esta es para sutano, pero nunca agarran para ellos. Ese es el problema de muchos cristianos. Por eso no hay madurez, por eso no crece, por eso no hay consistencia de la palabra. Entonces todo depende de nosotros cuando nos compenetramos en la palabra de Dios. Ahora, el verso número 93. Verso 93. ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Qué hace la palabra? Nos da vida. Versículo 93, Salmo 119, nos da vida. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has, ¿con ellos qué? Me has vivificado, con ellos me has dado vida, con ellos me has sostenido bajo la sombra de tus alas, Señor. Amén. Cuando te sientes desfallecer, cuando te sientes morir, cuando ya no quieres vivir, ves la palabra y esta palabra te vivifica. Esta palabra te vivifica. Yo le he preguntado a personas que ya rebasan los 80 años y que los veo, como dice la Biblia, estarán vigorosos. ¿Qué dice? Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es
mi fortaleza. Cuando yo veo personas adultas que ya tienen 80 o 75 años, pero los ve usted más sanos que nada, hombre. Usted los ve, pero corriosos, dijo aquel, que hasta uno le da envidia, hermano. ¿Se acuerdan del hermanito que vino la semana pasada? ¿Cómo se llama? Tiene 80 años. Tiene 80 años. No usa lentes, no le duele ni una uña. Chapeadito, coloradito, hasta parecía que era de Puebla. Porque normalmente la característica de los poblanos cuando vienen para acá se les ponen rojo los cachetes, ¿verdad? Rojito el hermano y lleno de vida. Tu palabra me da vida. Le digo, hermano, deme un secreto de su vitalidad. Y nada más se ríe. No, y no me faltó decirle, tiene toda su dentadura el viejito. Yo ya tuve que arreglarme los dientes. Le dije, hermano, deme un consejo de su vitalidad. Y se ríe. Se quita el sombrero y le hace. Dice, pues, ¿qué le voy a enseñar a usted, pastor? Le dije, no. Los años que usted tiene son una enseñanza y una enciclopedia tremenda para mí. Dijo, ay, pastor, pues yo nomás le digo, como cuando es necesario, no como nomás de antojo, dice. Como cuando el cuerpo me pide, tomo agua cuando el cuerpo me lo pide, dice, porque el cuerpo es sabio. Dice, pero sobre todo, antes que todo, leo mi Biblia. Todos los días, mañana y noche. Y te voy a decir algo. Tiene 80 años y le sabe las redes sociales más que yo. Me quedé pica, hermano. Sacó su celular. Ya mero me apantallaba, ¿verdad? Pero pues no me dejé, yo también le saqué el mío. Y que saca y empezó a moverle. Y era touch. Para que no te andes, ¿verdad? Y no nomás trae a uno, trae a dos. Porque cuando le falla la señal, agarra el otro. Lo que yo quiero resaltar es que la palabra de Dios nos da vitalidad. Son cápsulas de vida. Así como nos tomamos tal vez la medicina diaria, que para la presión o para no sé qué, diario, porque a veces hay medicamentos que son diarios, pues tome la cápsula de la palabra diaria. Si usted me pregunta a mí, me dice, pastor, ¿qué me aconseja? Pues lea un salmo, lea un proverbio y un evangelio y ahí se la lleva. Así de sencillo. Un salmo, un proverbio y un evangelio. Ahora, si usted tiene una cuestión sistemática de estudiar la Biblia, pues empieza a leer el evangelio de San Juan. Si usted nunca ha leído la Biblia, empiécele con San Juan. Porque si la palabra es la espada de dos filos, yo pienso que el evangelio es la punta de la espada. Escúchame. Entonces empiece a leer San Juan y dele hasta Apocalipsis, y después que lo termine, véngase a Mateo y dele otra recorrida hasta Apocalipsis, y ya terminó, y ahora sí, váyase hasta el libro de Génesis. Escúcheme, porque todo esto nos ayuda a nosotros. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén o no amén? Versículo 165, estamos en el Salmo 119. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, amén. Salmo 130. Salmo 130. La palabra de Dios, ¿qué dice? La exposición de tus palabras alumbra y hace entender. O sea, la palabra de Dios es una fuente que ilumina nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y eso lo dice en el Salmo 105 y este es el 130. Pero aquí dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender ¿a quién? Es cuando se nos quita a nosotros todos aquellos cochambres que traíamos, malas ideas, malas costumbres,
tradiciones, cosas que no estaban bien en nuestra vida. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, porque ilumina, alumbra al simple, lo hace sabio, lo hace entendido. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da revelación, nos da discernimiento por dónde caminar. ¿Sí me estás entendiendo? Amén o no amén, hermanos. Y vamos ahora sí al 165. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios da para aquellos que le aman. Amén. Dice, ¿cómo dice el 165? Mucha paz tienen. ¿No tienes paz? Pues aquí está un consejo. Si no tienes paz, es porque te falta que ames las cosas de Dios. Es porque te metas más en la palabra. Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que son celosos de la palabra. Yo le decía a la otra iglesia, ¿se los digo a ustedes también? A ver, levanten su mano. Ah, qué bonito se ve, qué bonito. Yo le dije a la otra iglesia, los domingos no son de barbacoa nada más. Chabelo ya se murió, que Dios lo tenga en su gloria, ese caso se arrepintió. Los domingos no es de que la suegra y que el suegro y que... No. Los domingos es para estar en la casa de Dios. Con todo, dijo aquel, con todo respeto. Perdóname, usted dijo que se lo dijera. Los domingos no es para andar en el rodante del Germinal, ni que ahí viendo cháchares. Y que... Los domingos no es para que, no, ni para cortar el zacate, no, espérame. Cuando salgas de aquí, haces todo lo que quieras hacer. Es que me llegó visita, pues dígale que se venga, y si no, que lo esperen ahí, déjeles el mondongo y lo que tenga, pero usted se viene a la casa. De por sí no venimos a la casa de Dios. Buenas noches. De por sí no nos congregamos. Entonces, mucha paz hay para los que aman. Mucha paz hay para los que aman tu ley. Cuando tú dices, no, yo no me pierdo la enseñanza, yo no me pierdo la clase, yo no me pierdo el mensaje, yo tengo que estar ahí, yo me tengo que gozar. Y no importa que te digan fanático, loco, religioso, que te digan lo que te digan, no importa, tú amas las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque de domingo al próximo culto, pues hay 2-3 días, ¿no? Y luego del martes hasta el domingo, pues ya hay más días. O sea, no estamos todos los días en la casa de Dios. Así que los que aman la palabra tienen mucha paz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Vamos ahora, la palabra de Dios, ¿qué más hace en nuestra vida? La palabra de Dios, amigos y hermanos, se debe de poner por obra para que haya resultado. Dice Santiago que los oidores delante de Dios no son los que oyen, sino los hacedores de la palabra de Dios. No los que oyen. Yo siempre les doy... ¿Alguien se va a bautizar ahora en los bautizos? Levante la mano. Gloria a Dios. Levante la mano. Levante su mano. Gloria a Dios. Y hay que traer más almas, hay que predicar la palabra. La casa de Dios tiene que estar llena y ustedes tienen que traer almas. Ustedes tienen que evangelizar. Eso que aprenden, compártanlo. Díganle lo que Dios ha hecho en su vida, como la samaritana. Muchas veces me preguntan, oiga, es que yo tengo que estar en un seminario en un año. No, ¿cuánto tardó la samaritana para hablar de Cristo? Soltó hasta el cántaro. Y el mismo día, cuando el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo, ingrata. Y la empezó a confrontar, y aquella mujer fue tocada, fue cambiada, fue bendecida. Aquella mujer Dios la transformó y llegó a su ciudad y comenzó a hablarle a sus amigos y a sus amistades, y ganó muchas almas para Cristo. Preparó el terreno para Cristo. Con que usted testifique. Segundo ejemplo, ¿qué hizo el endemoniado gadareno cuando nadie lo podía detener? Cuando rompía las cadenas, cuando gritaba en los sepulcros. ¿Qué hizo el endemoniado gadareno? Cuando tú lees la palabra de Dios, dice que estaba sentado en la barca con Jesús. ¿Dónde será la próxima campaña, Señor, para ir contigo, Padre? Y el Señor le dijo, te me levantas de ahí, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tú no necesitas pasar por un seminario en un año para evangelizar. Tu testimonio es más que suficiente. Lo que tú has vivido, lo que tú sabes, no necesitas ser erudito. Simplemente con el Espíritu Santo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Cuando el Espíritu Santo se mueve en tu vida, hermano, tú no puedes callar las maravillas, como dice Nabucodonosor. Conviene que yo declare las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. ¿Quién dice amén?
¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué tengo que hacer con la palabra? Vivirla, ponerla por obra. Por favor, ¿alguien está aquí conmigo? ¿Qué tengo que hacer con la palabra? Vivirla, ponerla por obra. Amar a nuestros enemigos, a veces no es fácil. Perdonar a los que nos ofenden, a veces no es fácil. Si el esposo te engañó, la esposa, lo que sea, o el que te debe no te pagó, hasta te voltea la cara y se enoja contigo, y ahí perdónalo y te vuelve a pedir. O sea, espérame tantito, pastor. O sea, ¿cómo? ¿De qué se trata? Eso es el evangelio. Al que te pide la capa, dale la túnica, no rehuses. Y al que te pide una milla, cárgale dos. Ese es el evangelio. Y al que te pega... Y dijo un hermano, pero es mejor dar que recibir, y sopas. Porque hay algunos que no son tan hermanitos. Pastor, ya se está descomponiendo. No, no me estoy descomponiendo. La palabra, ¿para qué es? Para ponerla por obra. Y ahí, escúcheme, ahí está el secreto. Y dije los que se van a bautizar por esto. Porque yo siempre les digo, y es una lección que yo siempre les digo, vivan la palabra. Vivan la palabra y van a tener éxito. Háganla y van a tener éxito. ¿Por qué? Mire lo que dice Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, hablando de la parábola del sembrador, Mateo 13:23. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Ya lo encontraron? Yo creo que hay que venderles Biblias aquí, ¿eh? El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero además entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60. ¿Por qué no crezco, pastor? Porque nunca obedeces, porque no la vives, porque no la pones por obra, porque te pasa por encima nada más y dices, ay, tú muy bueno, ay, la palabra estuvo bonita, sí, pero nomás te reíste, pero no la aterrizaste en tu vida. Hay que aterrizarla. Hay que tangiblemente a ver si es cierto. A ver, vamos. Mire que cuando yo me convertí, ¿sí están entendiendo lo que estoy hablando? Bueno, yo no me convertí, el Señor me salvó a mí. Uno no se convierte, el Señor lo salva a uno. Y el pastor dice que Cristo sana y que Cristo esto. Y cuando yo llegué al punto de los demonios, dije, yo quiero ver eso, yo quiero ver. Y el pastor dice, no, ¿quieres ver? Sí, quiero ver. Y el pastor se iba a evangelizar. Y yo quiero ir con usted. Y dice, pero tienes que ayunar. ¿Cuántos días? 4 días. Y me tenía ayunando, hermano. Con un hambre de perro, pero andaba ahí. Escúcheme lo que le digo. Pero yo quería ver. Yo quería vivir. Y un día me tocó orar por una endemoniada. Un día me tocó ver enfermos que oraba el pastor y sanaba. Yo lo vi. O sea, yo no creo en la sanidad porque oí, porque yo lo vi. Cuando a mí me tocó, el primer milagro que tengo en mi lista es un señor que no tenía pulmón, le faltaba uno, no respiraba. Y me dijo, y llegué y lo evangelicé, me metí a su casa, me dio la oportunidad, oré por él, le dije, ¿cree que Dios lo puede sanar? Dice, tengo mucho tiempo, ni me puedo parar, Dios te va a sanar. Oré, yo tenía 14 años cuando yo oré por una persona, 14 años tenía. Yo oré por esa persona. Yo no sé si fue mi inocencia, mi valentía, mi intrepidez, mi fe, yo no sé. Lo único que yo sé es que cuando yo terminé de orar por ese hombre, Dios lo sanó y en la tarde estaba él con toda su familia. Cuando él no podía caminar, él caminó. Escúchame. ¿Qué crees que sentí yo? Mi fe se puso, aleluya, si sanó esta. Cada rato yo oraba hasta por los pollos con pepitilla, hermano. Porque yo cada rato quería ver eso. Yo quería ver sano, yo quería ver ciego. Yo he visto paralítico, yo he visto ciego, yo he visto de todo. Porque yo lo quería experimentar. Yo no quería que me dijeran, yo lo quería vivir. ¿Cuándo vas a aprender tú? Cuando tú hagas lo mismo. Sí, hay momentos que tenemos que apoyarnos en oración. Yo mismo les pido oración por ustedes. Pero hay momentos que es más fácil encontrar a John Biden que al pastor del aire. Y de pronto por más que le hables a veces no lo encuentras y a veces no va o está lejos o no está en la ciudad. ¿Y qué vas a hacer? Pues a entrarle tú, Padre. El Dios que predica el pastor Jaime es el mismo que yo creo, Señor. Y si usted lo respalda a él, usted me respalda a mí. Y en tu nombre pongo la mano y ¡zas! En el nombre de Jesús. Y para cuando tú acuerdas ves el milagro y ves la obra. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que tu fe crece.
que tu fe se incrementa, que tu fe se fortalece. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando dice, este es el que oye la palabra, la entiende y la pone por obra. ¿Estás de acuerdo en esto? Amén. Pero es el que da fruto. A 100, a 60 y a 30 por uno, cuando la ponemos por obra. Hay muchos hermanitos, perdóname que lo voy a decir esta noche, pero me voy a soltar el pelo aunque no me quiera. Yo sé que sí. Hay muchos hermanos y lo voy a decir a los que me ven ahí. Hay mucha gente que no cree en los diezmos y no diezman. ¿Por qué no? No sé. Todo obedecen menos eso. Porque eso pega en la bolsa y lo que está más cerca es de tu corazón. Es lo que te duele. Dicen que una vez le dispararon a un señor, hermano. ¿Están aquí conmigo? Le dispararon a un señor y no se moría, 2 balazos, hermano. Y le pegó aquí en el costado y otro aquí. Y entonces el hombre, pues ya herido, se voltea, hermano. Y el 4.º balazo que le pega en la cartera y que se muere. Le pegó donde más le dolía. Pero a veces no queremos obedecer. Te dice Dios, perdona a tu suegra, no la perdonas. ¿Por qué? O sea, te estoy hablando de ejemplos donde no ponemos por obra la palabra. Dale al hambriento, al que te pide dale y no le preguntes. Y a veces no ponemos eso por obra. Y entonces ahí está el problema, que hay un choque mental y hay un choque emocional en mi intelecto, en mi raciocinio. No, es que me la paga, pues cómo se va a ir liso. No, sí. Sí, y diente por diente y vámonos. Ya como nos toque, y a veces queremos desquitarnos y queremos vengarnos. Cuando me dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré el precio. Pero a veces hay esa lucha interior. ¿Por qué? Porque nos falta aterrizar esta palabra, nos falta vivir esta palabra. Y cuando yo vivo esta palabra, recuerde, es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Esta palabra funciona. ¿Sí me estás entendiendo en esta hora? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Porque esta palabra tiene poder. Lucas 14:36, rápido, vamos muy lento, amén. Vamos lento, ¿verdad? ¿Ya quieren que acabe? Yo ya quiero acabar. Lucas 4:36. Bueno, lo dije para ver si sabían. ¿Qué dice el 35? No tiene 36 Lucas. 4:36 no tiene, mija. ¿Yo dije 14? Perdón, entonces yo me equivoqué. Es Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos? La palabra tiene poder. Póngala por obra. A veces esto no es fácil, porque entras a otro nivel. Dices, ¿cómo sí? Yo vi un hermano, esta es una experiencia que no me pasó a mí, le pasó a un hermano y luego le pasó a mi esposa. Un hermano, Alejandrino, Dios lo bendiga donde quiera que ande, tengo como 35 años que no lo veo. Pero cuando él andaba evangelizando, yo lo acababa de conocer. Un hombre tan noble, tan bendecido. De esa gente que te roba el corazón. ¿Cuántos quieren conocer a esa gente? Y yo lo conocí a él, ya éramos amigos, éramos vecinos. Y pues se fue a vivir de la colonia. Dice que cuando andaba evangelizando, que viene un perro grandote, de esos Doberman, pero con todo. ¿Sí sabes qué clase de perro es? Pero si las zancadas que el perro daba. Él llevaba su Biblia. Dice él, yo nomás cerré los ojos, Jaime, y dije, sangre de Cristo, protéjame. Dice, agarré mi Biblia, protéjame, Señor. El perro se quedó ahí como 1 metro. Engarrotó al perro. Vino la dueña. ¿Qué le hizo a mi perro? Nada. ¿Entonces qué tiene? No sé. Pero me quería morder. ¿Verdad que es increíble? Y luego le pasó a mi esposa. Y ahí está mi esposa, que yo no miento. Fuimos a una casa y estaba un perro que la quería morder a ella. Por eso, el que tenga perros y vaya a mi esposa, tenga cuidado. La quería morder a ella y no sé por qué, pues ella no hizo nada, pero de esos perros tremendos, ¿verdad? Pero sabemos que no era el perro. ¿Sí sabes quién? A veces el enemigo. Si se metió en una víbora, hermano, que no se meta en un perro. No me diga usted que no es cierto. Póngase abusado, porque esto no es Hollywood, esto es real.
Y el perro estaba que la quería morder y por poco le pesca la mano porque digo, la jalé. Le hice para acá, y nomás dijo mi esposa, que el Señor te reprenda. Se fue el perro, salió la dueña, la hermana que era una dueña. Ya lo amarró, lo encerró, ¿no? Es más, ni platicamos a gusto porque el perro estaba ladri. Nos fuimos a la casa. Se murió el perro esa noche. Al otro día llega la hermana Marta, pastor. Y pensamos que le iba a pasar. ¿Qué le hizo a mi perro? Nada, se me murió. La palabra, Jesús maldijo a la higuera. ¿Y la higuera? Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Solamente di la palabra. Hay gente que no cree eso. Solamente di la palabra. Hay mucha gente, y esto va para la gente que cree en los ovnis en Tampico, que el Señor reprenda ese demonio. Es que los ovnis nos salvan de los huracanes. ¿Qué ovnis ni qué nada? Es la misericordia de Dios, que sabe que si un huracán viene, olvídese, desaparece mucha cosa aquí y es una calamidad. ¿Sí me están entendiendo eso? Pero hay hombres o mujeres que yo le aseguro que han orado para que esos huracanes se desvíen. Escúchame, yo he orado por eso, eso es uno de los milagros que tengo que hacer. Oré por el huracán Gilberto que iba a entrar aquí. ¿Se acuerdan de ese en el 80 y tantos? Oré por el huracán y que todo el mundo se salió y que resguárdate, que llore, Señor. Yo no tengo a dónde irme, no tengo ni ropa, tengo para qué me a dar lástima para que me salga, Señor. Y un hermano dijo, no hombre, pues aprovecha, nos van a dar comida gratis. Dije, no, vete tú, yo no voy a andar pedaceando ahí los baños y es una cosa horrible. Mi mamá ya me había dicho que es lo más horrible que hay. Ella vivió el huracán del 55, el Hilda, el Inés y todo. Dice, no, eso es horrible. Y yo no me salí, pero yo tenía fe y dije, Señor, este huracán no va a entrar aquí, no va a entrar. Yo voy a orar, y oré con mi esposa y me acuerdo como que si fuera ahorita. Oré, Señor, y usted tenga misericordia, usted lléveselo para donde usted quiera, para allá, para San Fernando, para Monterrey, para donde usted quiera, pero lléveselo aquí en el nombre de Jesús. Me puse a orar, hermanos. ¿Y para dónde se lo llevó? Y nomás fíjate lo que le pasó a los de Santa Catarina. La palabra tiene poder. Ponga la palabra por obra. Por eso yo prediqué en la semana, llama las cosas que no son como si fuesen. Diga la palabra. No hay dinero te llamo de donde estés en el nombre de Jesús. Están enfermos y declaramos sanidad en el nombre de Cristo. Declaramos bendición, declaramos trabajo. Me cubres con tu sangre preciosa. Amén. Resguárdame en el hueco de tu mano, Señor. ¿Estás diciendo amén en esta noche? Amén. Eso es lo que es la palabra, pero no me quiero quedar encerrado ahí porque esto está muy motivante, muy bendecido. Amén. ¿Qué más hace la palabra en nosotros? Ya mero concluyo en esta hora. ¿Qué más hace la palabra en nosotros, hermanos? La palabra no solamente es poderosa, pero es importante que nosotros escuchemos la palabra. San Juan 5:24. San Juan 5:24. Amén. Eso que usted está haciendo ahorita de venir, esto le va a ayudar a usted. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es esencial escuchar la palabra de Dios. Cuando alguien te diga, oye, ¿por qué tú vas a la iglesia? A oír la palabra de Dios. Lo que Dios tenga para mí. A escuchar la palabra de Dios. Porque en algunos casos, cuando usted viene, hay un rema de Dios, una palabra revelacional que viene a tu espíritu y te atraviesa, porque es la espada. Y usted dice, mira, y no iba a venir al culto, pero gracias a Dios que vine, porque recibí mi sanidad, recibí mi bendición, y esta palabra me aclaró. Hay algunos, ¿me estás oyendo lo que estoy hablando? Hay algunos que dicen, yo quiero una señal, Señor, háblame. Esta noche voy a ir al culto, Padre. El pastor no sabe lo que yo quiero hacer, ni lo que yo pienso hacer, pero tú sí sabes, Padre, y que lo que el pastor diga, lo que el pastor hable, alguna palabra que me des una señal, y sópatelas. Viene la palabra y te da la señal. Amén. Y usted allá está, ay, Padre, gracias, Señor. Y dice la hermana, ¿qué está chillando? ¿Qué le pasó? Tú no sabes el negocio que traía, pero Dios sí sabía la petición que tenía en el corazón. ¿Y qué le sirvió? Cuando estuvo escuchando el sermón, cuando estuvo escuchando el mensaje, ahí el Espíritu Santo dijo, esto es para ti. Y aquella hermana lo agarró y dijo, esto es lo que yo quería. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? ¿Amén o no amén?
¿Quién se goza en esta hora? Ahora, Santiago 1:21, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre, ¿qué? La palabra, Santiago 1:21, recibir la palabra con mansedumbre implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces es importante escuchar la palabra de Dios, recibir con mansedumbre la palabra. Amén. ¿Qué quiere decir, Pastor Jaime? No te pongas arisco, porque luego de pronto el esposo le dice, oye, ¿tú le dijiste al pastor eso? O la esposa, oye, ¿tú le dijiste al pastor que yo anduve pidiendo dinero? ¿O qué? Porque está hablando ahí, pues hasta los números dio. ¿A poco qué? ¿A poco el pastor muy picudo? No seas arisco, no seas rebelde. Recibe la palabra con mansedumbre nomás. ¿Sí me estás entendiendo esto? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, si nosotros la recibimos con humildad y con ese corazón sencillo, decir, sí, Señor, tu palabra es verdad y tu palabra merece que le demos la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el permanecer en la palabra de Dios es la característica de un verdadero discípulo. San Juan 8:31. San Juan 8:31. Evangelio de San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿serán qué? ¿Serán verdaderamente mi discípulo? Entonces por la palabra estamos también santificados. Juan 17:7. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios puede hacer cosas poderosas con tu palabra mientras se predique y se declare. Por eso les dije hace un momento, declare la palabra, predique la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo van a oír si no hay quien les hable? ¿Cómo van a venir a Cristo si no escuchan el mensaje? Del mensaje, compártalo, predíquele a su amiga, a su amigo, a su vecino, a su vecina. Y en un momento dado esa palabra cobra un poder maravilloso. ¿Alguien dice amén? Busquemos Hechos 10:44, por favor. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó ¿sobre quién? Sobre todos los que oían la prédica, el discurso. Cuando Pedro estaba hablando, ¿qué cayó? El Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Quién dice amén? De pronto usted dice, ay, se sintió algo maravilloso. De pronto usted dice, ahora sí el pastor vino bien ungido. Y a veces no es tanto eso, sino es la gracia de Dios, la necesidad que hay en la iglesia. De pronto el Espíritu Santo imparte su bendición. Por eso cada que usted venga a la reunión, cada que usted venga a la casa de Dios, venga con esa expectativa de recibir algo de Él y decir, yo recibo esta noche. ¿Alguien viene a recibir algo esta noche? ¿Alguien viene a recibir algo de parte de Dios? Amén, amén, iglesia. Amén, gloria a Dios. Y la palabra pues también hace que crezca tu fe, porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y yo retengo la palabra con certeza, entonces quiere decir que yo soy un verdadero cristiano, que vivo la palabra, porque la retengo con todo mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quedó claro en eso? ¿Quedó claro lo que es la palabra? Es un martillo, es un espejo, es una brújula, es un mapa, es poder, es autoridad, es vida, es paz, es bendición, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, prospera, te sana, te libera. ¿Amén o no amén? Ok, entonces ahora vuelva a Hebreos 4:12, porque vamos desmenuzando el verso. Dice, porque la palabra de Dios es viva, viva. Diga conmigo, está viva. O sea, es viva porque la Biblia, hermanos, no es una colección de libros, de historias viejas, de mitos o religiones. Ella tiene vida y poder en sí misma. Ningún predicador le da vida a la Biblia. Es la Biblia la que le da vida al predicador. La Biblia no necesita que yo le eche crema a los tacos. Dice usted, ¿están aquí conmigo?
La Biblia no necesita que uno sea muy extravagante. No, dijo algo, ni tampoco que grite, pastor, pero tú déjame, así predico yo. No sé por qué el pastor grita. Pues déjeme a mí, así predico. Habrá otros que hablan un discurso así suavecito, que anestesian y que hasta duermen la gente. Yo conozco predicadores que duermen. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que no son ellos, es Dios. Conozco predicadores que hablan tan pausado, tan lento, tan suave, así lento, lento. Y cómo hay gente en su iglesia. Y dices tú, pastor, fui a la iglesia de tal pastor, me durmió, pastor. No, me anestesió, pastor. Yo no sé por qué hay tanta gente, porque es la palabra de Dios. Amén. No es el tono con que predique uno, porque uno no le da vida a la Biblia. La Biblia está viva. Amén. Es viva. La Biblia no necesita que yo haga cosas, circo, maroma, no necesita eso. Es viva. ¿Sí me estás entendiendo esto? Ahora, dice también que es eficaz, o sea, que funciona. Y esto nos recuerda de que no solamente está viva, pero al mismo tiempo es algo poderoso en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué quiere decir? Que está activa, nunca se detiene la palabra, es eficaz, funciona en cualquier momento, las 24 horas. ¿Sí me estás entendiendo? El poder de la palabra no está encerrado a decir, cerrado por ahora como en el Facebook. Abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde, cerrado por ahora. No, la palabra está las 24 horas disponible para nosotros. Hay una conexión entre la palabra y los hombres que buscan a Dios. Dice el Señor, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo vuestro corazón. Ahora, también dice que es más cortante que toda espada. Otra vez, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Entonces la palabra de Dios nos golpea a nosotros tan sorprendentemente con una precisión maravillosa, y el Espíritu Santo es el que le da poder al predicador, al ministro que está predicando la palabra, para que esa palabra llegue al corazón. Por eso yo le digo a la iglesia, si me estás oyendo en esta hora, yo le digo a la iglesia, oren por mí. ¿Para qué, pastor? Para cuando yo me pare aquí, yo tenga que hablar lo que Él quiera que yo hable. Para cuando yo me pare ahí, yo no me pare a hablar tonterías, ni a hablar cosas, trivialidades, superfluas, huecas, sin sentido, sin razón. Usted tiene que orar en su casa, en lo último de sus oraciones, cuando usted se acuerde, Señor, te pido que ayudes al pastor, pero también que ya no grite mucho. Pues no sé lo que le pidas a Dios, pero tú dile a Dios que me dé palabra que venga de arriba, para que cuando usted esté sentado ahí diga, aleluya, siento que se mueve mi espíritu, aleluya, porque esa palabra es viva y es eficaz y más penetrante, es precisa. ¿Sí me estás entendiendo? Es como ahora las puertas de metal que hacen con láser. ¿Sí sabes eso? Hay puertas metálicas que ahora las cortan con láser, ¿verdad? Así es la palabra. Te penetra dice que hasta los tuétanos, ¿verdad? ¿Y dónde están los tuétanos? En medio de los huesos. Hasta ahí es poderosa la palabra y funciona y entra a nuestro corazón. Entonces es muy precisa, que nosotros tenemos que valorar el poder que hay en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y es tan poderosa que dice que hasta parte el alma del espíritu, la separa, porque el alma es la vida del hombre y el espíritu es la vida de Dios. Amén. Entonces hay una diferencia entre alma y espíritu, pero no me voy a meter ahí. Estos versículos nos enseñan que el hombre es tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Otra vez, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, aquí dice la palabra que separa el alma del espíritu. Y Primera Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser esté santificado, completo, hasta la venida de nuestro Señor, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Amén o no amén, iglesia? Amén. Quiero cerrar con esto. Dice, y discierne los pensamientos
Estamos en el verso 12. Sí lo tenemos ahí en la pantalla, el verso 12. Y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Así es como le habla Dios a la iglesia. Buenas noches. Por eso a veces la iglesia, ya voy a acabar. ¿Alguien me da su hora, por favor? 8:40. ¿Eh? 8:39. ¿Acabo ya? Por los que llegaron tarde, no. No, no se crea. Ya, me dan 5 minutos. 5 minutos, porque ahí está un cafezazo rico y un panecito rico. Así que no se vayan. Ahí le va. Por eso la iglesia tiene necesidad de predicadores. Porque los ministerios son para edificar al cuerpo de Cristo. Y aún nos puso Dios pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Dice la Biblia que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué tenemos necesidad de predicadores de vez en cuando? Porque Dios a ellos les da entendimiento, dones para compartirlo en la iglesia. Experiencias que ellos han vivido para que usted y yo las pongamos por obra. No para presumir. Ningún predicador va a una iglesia a presumirle a la iglesia. Un predicador va a dar su experiencia que ha aprendido con Dios para que la iglesia sea edificada. A veces el pastor, una de las cosas que a mí me gusta y que yo hago es nunca me pongo de acuerdo con los predicadores. Yo nunca les digo, predica esto, no. Si él quiere predicar de adulterio, que predique de adulterio. Si él quiere predicar de robo, que predique de robo, lo que él va a hablar. Porque si yo le digo que hable lo que yo quiero, pues ya no. Ya no está hablando Dios, está hablando el hombre. Pero si yo le digo, tú predica lo que Dios te pone, es porque el Espíritu Santo va a hablarle a la iglesia lo que la iglesia necesita. ¿Sí me entiende? Porque así como en el mundo natural tenemos médicos especialistas, tenemos oncólogos, geriatras, pediatras, nefrólogos, traumatólogos, cardiólogos. Todos son doctores, pero unos están especializados en una área. Hay predicadores que todos predican la palabra de Dios, pero algunos son usados para liberación, otros son usados para sanidad, otros son usados para derramamiento del Espíritu Santo, otros son usados para enseñarle a la iglesia, otros son usados para traer enseñanza de libertad financiera. O sea, cada hombre de Dios aporta a la iglesia. Y la iglesia tiene esa necesidad. Y dice la Biblia que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? ¿Y qué quiere decir? Que cuando tú estás compenetrado en la enseñanza, el Espíritu Santo te da el discernimiento, ¿verdad? ¿Para qué es el discernimiento? Cuando tú entiendes lo que es del hombre, lo que es de Dios, cuando es una enfermedad biológica o patológica, o es una enfermedad espiritual, cuando son demonios, cuando es algo mental, cuando es algo emocional. O sea, la palabra discierne. Cuando tú estás en la palabra, ¿sí me estás entendiendo? Porque no toda enfermedad son demonios. ¿Sí estás de acuerdo con eso? No toda enfermedad son pecados. No, hay enfermedades que son patológicas, ¿cómo se llama? De generación, o algo que traes ya por tu gen, ¿verdad? Pero la palabra te discierne por dónde tú vas a entrar, amén. O a veces cuando oramos por un alcohólico, a veces el alcohólico está atado al alcohol por muchas cosas, por muchas razones, a veces por cuestiones de brujería, por hechicería, a veces por sentimientos emocionales. ¿Sí me estás entendiendo? Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace mucho yo oré por una persona, una jovencita hace como 20 y tantos años, ¿verdad? Era hermana de un marino y él estaba desesperado con ella porque supuestamente se enchamucó, corrió a mi casa y bueno, pues vamos, hombre, cuando yo era bueno, ¿verdad? Yo iba corriendo y fui a correr, llegué a su casa. Pues yo la vi, pues todo lo que hacía ella, pues sí, aparentemente eran espíritus malos. Y pues me le quedé viendo, ¿verdad? ¿Miró? No, ella no me miró porque estaba los ojos cerrados. Porque según estaba enchamucada. Y yo me acerqué, me acuerdo, hermanos, me acerqué a ella, estaba en el suelo, y le dije, por favor levántate
y deja ese berrinche y ese sentimiento. Nomás le dije berrinche y sentimiento. Pues no, que estabas endemoniada. Se levantó enojada, encorajinada. ¿Por qué me dice así? Berrinche. Porque es un berrinche que traes ahí. Tú lo sabes. ¿Puedo hablar con usted a solas? Sí, claro, nos salimos a la puerta. Dice, la verdad sí, dice, ¿por qué? Tenía 1 año de casado su hermano. Y ella, antes de que su hermano se casara, eran muy unidos. Él y ella, o sea, eran bien unidos, pero se casa él y ella siente esa separación. Y a él lo cambian de Acapulco, de esa base naval a Tampico, y ella se vino con él porque no se podía separar. Así que como él tenía 1 año de casado, la atención que él tenía era para su esposa, y a ella también su hermana, pero ya era diferente. Ya el tiempo era para la esposa, ya el tiempo era para, pues sí, porque también estaba embarazada, ya estaba embarazada. Y ella me dijo, es que desde que mi hermano se casó me ignora, no me ve. Nomás llega y su esposa y la abraza y la da. Le dije, ¿verdad que era berrinche? Le dije, ese era todo tu mal, porque lo que tú estabas haciendo era llamar la atención de tu hermano. Eso no son demonios, no juegues con Dios. Le dije, y yo le tuve que decir, ella es la esposa de él. Tú aquí estás en segundo plano. Perdóname lo que te digo. ¿No estás oyendo lo que te estoy hablando? Porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y le dije, aquí tú estás en un término. 2 opciones. O te vas a tu casa a Acapulco o te adaptas a lo que está aquí. Me voy porque no voy a resistir ver eso. Pues váyase, que le vaya bien. Dios la bendiga. Se metió, le dije a tu hermano y se fue. A los 2, 3 días se fue, le dio para el pasaje y se fue. Santo remedio. Hay cosas que no son demonios, hermanos. Hay cosas que son berrinches, hay cosas que son caprichos. Hay cosas espirituales, hay cosas que sí son demonios, que son hechicería. La palabra dice que discierne los pensamientos. Otra vez, ¿están en la jugada o no están en la jugada? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No tenemos que ir por una línea que no es porque, hermanos, que tiene demonios. ¿Tiene demonios? No tiene demonios. Hay hermanos que les gusta eso. Yo sé, a mí también. Ya no tanto, ya batallé mucho, ¿no? Ya mando a los hermanos, ya. Al principio hasta me andaban ahorcando con la corbata, me agarraban así los enchamucados. Yo por eso ya no uso corbata. Te digo esto, porque a veces todo lo queremos demonizar. A veces todo lo queremos demonizar y a veces no son demonios. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y quién te revela eso? Dios. Por medio de su palabra. Por medio de su Espíritu Santo que empiezas a entender. Amén. Y si son adicciones también, la palabra discierne todo eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alabas al Señor? ¿Amén o no amén? Nos quedamos aquí, fíjate, ni terminé el capítulo. Ni lo terminé, pero la siguiente semana lo terminamos. Yo no voy a seguir hablando nomás porque usted quiere tampoco. Algunos están bien cansados, ya vienen de trabajar. No por eso, hermano. Yo le puedo seguir, ¿verdad? Pero tengo que ser respetuoso del tiempo. Pero yo quiero que entienda todo lo que es la palabra para usted. Que no le eche la culpa al pastor ni a la iglesia. Es que usted o yo no estamos viviendo la palabra. No la estamos poniendo por obra. Nada más. Así de sencillo. ¿Amén o no amén, hermano? ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta noche? Póngase de pie en el nombre de Jesús.